Bienvenidos a la rama de la NBA, República Dominicana y toda Latinoamérica. Mi nombre es Joseph Alejo y esto es Crunch Time en un nuevo episodio exclusivo para YouTube de este que es el podcast número 1 en toda la República Dominicana en cuanto a deportes y baloncesto se refiere. Feliz domingo para todos ustedes, espero que estén teniendo un excelentísimo día. Hoy, damas y caballeros, la realidad es que no tenía planeado hacer video, pero claro, el equipo de la New York Nets, los New York Knicks, fueron eliminados en 6 partidos por un equipo de Indiana Pacers que llegará a su segunda final en toda su historia. La primera vez que este equipo de Indiana pisó una final de la NBA fue en el año 2000 y volvieron 25 años después gracias a los aportes de Tyrese Haliburton, de Pascal Siakam, de Miles Turner y compañía. Un tremendo equipo de Indiana que fue subestimado toda la temporada y que en los playoffs arrasó con todo oponente que se le puso enfrente. Primera ronda, Milwaukee Bucks, bye. Segunda ronda, Cleveland Cavaliers, bye. Tercera ronda, final de conferencia, su segunda final de conferencia de manera consecutiva. Recuerden que este mismo equipo de Indiana se enfrentó a los Boston Celtics el año pasado en la final de conferencia. Ahora se enfrentaron a unos New York Knicks que también tenían 25 años que no pisaban una final de conferencia y ¡pam! Le ganaron en 6 partidos. Gran actuación del equipo de Indiana, mala actuación colectiva del equipo de los New York Knicks. Y digo colectiva y quiero resaltar la palabra colectiva porque esto es una derrota del equipo. No es ni una derrota de Jalen Brunson, ni una derrota de OG Anunoby, ni una derrota de Josh Hart, ni una derrota de Karl Anthony Towns, que es el tipo que desde que se acabó la serie todo el mundo está señalando. Claro, lo más normal del mundo es que cuando un equipo de la NBA pierde, siempre se señale a un culpable. Pierden los Lakers, el culpable está el tipo. Pierde Boston, el culpable está el tipo. Pierde Cleveland, el culpable está el tipo. Claro, siempre hay que buscar un culpable. Pero en este caso, yo creo, y todo el que vio los partidos, todo el que tiene un poquito de sentido común, que encontraron o que culparon al tipo incorrecto. Karl Anthony Towns es la principal razón por la que este equipo de New York tuvo el récord que tuvo en temporada regular. Es la principal razón por la que este equipo de New York ganó en primera ronda ante el equipo de los Detroit Pistons, ganó en segunda ronda ante el equipo de los Boston Celtics y llegaron a la final de conferencia ante un equipo de Indiana que claro ganó en 6 partidos. Pero Karl Towns siendo clave, siendo pieza principal dentro de este equipo. Sí, a Jalen Brunson tremendo. Pero Jalen Brunson tuvo el peor más menos dentro de todo el quinteto de parte del equipo de los New York Knicks durante esta serie ante Indiana. Sin embargo, Karl Anthony Towns tuvo el mejor más menos. Y cuando Karl Anthony Towns estaba fuera de la cancha, cuando estaba sentado, este equipo de los New York Knicks tenía un más menos negativo. O sea que este equipo durante esta serie dependía de Karl Anthony Towns para ganar los partidos. Y que ahora se le esté criticando por el tema defensivo, que claro, hay cosas que no se pueden defender. Yo lo he dicho aquí en múltiples ocasiones. Sí, Karl Anthony Towns cometió muchos errores defensivos. Sí, Karl Anthony Towns dio muchas faltas técnicas, muchas faltas estúpidas. Porque sí, dio muchas faltas tontas. Pero esto no significa que la culpa de la derrota, sobre todo ante este equipo de Indiana, cae directamente en los hombros de Karl Anthony Towns. Imposible. Karl Anthony Towns fue el tipo más productivo dentro del equipo de los New York Knicks durante esta serie. 25 puntos por partido, 12 rebotes, mejor más menos del equipo, lanzando para un 50% en tiros de campo, un 37% en triples. La razón principal por la que el equipo de los Knicks ganó 2 partidos durante esta serie se debe a actuaciones monstruosas de Karl Anthony Towns que se destacó en esos partidos en ambos costados de la cancha. Como dije, hay muchos errores defensivos de Karl Anthony Towns que hay que resaltarlos, que hay que destacarlos, por supuesto que sí. Hay muchas cosas que Karl Anthony Towns hizo negativas que por supuesto que uno no las puede defender. Están ahí, yo mismo las he criticado. Sin embargo, no voy a permitir que haya un público que de verdad esté culpando a Karl Anthony Towns de una derrota ante un equipo de Indiana que él fue el mejor jugador dentro del equipo de los New York Knicks, que la única razón por la que los Knicks no fueron barridos durante esta serie se debe a que Karl Anthony Towns está en el equipo. Entonces, borremos esa narrativa, pero de inmediato. Tumbemos esa narrativa, pero ahí mismo yo te puedo mencionar
Ahora mismo, para esos que viven criticando, ¿no? Porque Karl Anthony Towns no defiende, Karl Anthony Towns, el tema defensivo, sí, es verdad, es malo. Defensivamente, Karl Anthony Towns puede llegar a ser muy bueno por ocasiones. Pero hay otras ocasiones en las que tú dices, pero este tipo es injugable en el costado defensivo. Eso es totalmente cierto. Aparte de las faltas estúpidas que da, que eso es prácticamente en todos los partidos que tuvo una falta estúpida de Karl Anthony Towns. Eso también es cierto. Pero yo te puedo mencionar a 4 jugadores que tuvieron peor rating defensivo que Karl Anthony Towns durante esta serie ante el equipo de Indiana. Jalen Brunson, Deuce McBride, Michael Bridges, Landry Shamet. Después le sigue Karl Anthony Towns. No es posible que tan pronto se acabe esta serie aparezca un supuesto reporte criticando a Karl Anthony Towns a nivel defensivo y culpando a Karl Anthony Towns por lo defensivo durante esta serie, como que la principal razón por la que ellos perdieron esta serie se debe a Karl Anthony Towns, cuando la realidad es que la principal razón por la que ellos en primer lugar están dentro o estuvieron dentro de la posición de estar en la final de conferencia se debe a que Karl Anthony Towns está en ese equipo, y la principal razón por la que ellos ganaron 2 partidos en esta serie ante Indiana se debe a que Karl Anthony Towns está en el equipo. Por favor, señores, una falta de respeto a un tipo que viene cargando a este equipo de New York desde que empezó la temporada, que estuvo jugando con una lesión en la rodilla izquierda. Porque sí, Karl Anthony Towns, todo el mundo lo sabe, también estuvo jugando lesionado. Y como sea, lo quieren cargar de que la razón por la que perdió el equipo de Nueva York se debe a que Karl Anthony Towns no estuvo defendiendo el nivel que se esperaba y que los jugadores dentro del equipo de los Knicks se estuvieron quejando de las faltas de Karl Anthony Towns. Pero quéjense de la falta de todo el mundo, porque ahí hay jugadores que no aparecieron durante esta serie. El equipo de los New York Knicks venía de promediar, los 5 jugadores del quinteto de los New York Knicks venían de promediar por encima de los 13 puntos por partido ante el equipo de los Boston Celtics. Y en esta serie solamente 4 jugadores lograron mantener ese promedio e incluso elevarlo. Josh Hart se desapareció en esta serie. 8 puntos por partido. Lanzó para un 18% en triples. Pero claro, culpemos a Karl Anthony Towns. Culpemos al único tipo que realmente aportó y que realmente fue eficiente, fue efectivo y la razón principal por la que nosotros ganamos los únicos 2 partidos que ganamos ante este equipo de Indiana Pacers. Culpemos a Karl Anthony Towns. Ese es el blanco más fácil. Pero atención aquí, porque también el tema de que, Karl Anthony Towns es un mal defensor, que sé yo qué. Sí, él se descuida por momentos. Es un tipo que tiene sus momentos, tiene sus rachas defensivas en las que tú dices, pero Karl Towns, muy duro. Y después tienes un momento en el que tú dices, hey, mi loco, tienes que ponerte la pila. No está haciendo pasar vergüenza. Ciertamente, es así. Pero atención, las mejores actuaciones defensivas de Karl Anthony Towns durante estos playoffs. Cuando defendió a Pascal Siakam, Siakam lanzó para un 39,3% en tiros de campo. Cuando defendió a Obi Toppin, Toppin lanzó para un 33,3% en tiros de campo. Cuando defendió a Jaylen Brown, Brown lanzó para un 41,2% en tiros de campo. A Drew Holiday, 25% en tiros de campo. A Jason Tatum, 45,2% en tiros de campo. A Andrew Nembhard, para un 25% en tiros de campo lanzó. Tim Hardaway Jr., 28,6% en tiros de campo. Peyton Pritchard, 22,2% en tiros de campo. Malik Beasley, 25% en tiros de campo. Y tú me estás hablando a mí, de verdad, que este tipo es la razón principal por la que el equipo de los New York Knicks perdió la serie ante el equipo de Indiana Pacers. Por favor, usted o mínimo no vio la serie o simplemente está hablando por hablar. Ese reporte, no sé quién fue que lo lanzó. Realmente ni siquiera me interesé por indagar quién fue el chimoso que sacó ese disparate de reporte. Porque eso es un disparate de reporte que le está faltando el respeto a un tipo como Karl Anthony Towns. Pascal Siakam, que fue el MVP de esta serie,
lanzó para un 39,3% cuando Karl Anthony Towns lo estuvo defendiendo. El mismo Pascal Siakam, que lanzó para un 52% en tiros de campo y para un 50% en triples durante toda la serie. Cuando Towns lo defendió one-on-one, lanzó para un 39,3%. Y tú me estás hablando disparate a mí de que Karl Anthony Towns es el principal culpable de que este equipo perdiera por el tema defensivo. Hay vainas que no se pueden defender. Por esto sí se puede defender. A puño y espada, yo me planto con quien sea a discutir este tema. Con quien sea. El jugador más importante de los Knicks durante esta serie fue Karl Anthony Towns. Revise el más menos. Revise la valoración. Revise los números. Revise la producción. En ambos costados de la cancha. Lo que usted quiera. El jugador más balanceado de los Knicks durante esta serie se llamó Karl Anthony Towns. El mejor más menos del equipo. Cuando él no estaba jugando, cuando Karl Towns estaba sentado en la banca, los Knicks tenían un más menos negativo. Un diferencial de puntos negativo. Y tú me estás hablando disparate a mí. Real. ¿Qué pasa, mi hermano? Hay que bajarle al hate con Karl Anthony Towns. Hay que bajarle a esa narrativa que tienen ahora con Karl Anthony Towns. Eso de que Karl Towns es el culpable, eso no es verdad. Si ellos tuvieron sus discusiones internas del equipo, de que Karl Towns tiene que moverte aquí, tiene que hacer esto, eso es problema de ellos. Son un equipo, son una familia. Y lo van a terminar resolviendo. Normal. Es un equipo que llegó a la final de conferencia. Vamos a considerar esta temporada de los Knicks como un fracaso. Cuando nadie los ponía de que ganándole a los Boston Celtics en segunda ronda. De verdad, vamos a considerar que esta temporada de los Knicks fue simplemente un fracaso. Para nada. Esto es parte del aprendizaje. Esto es parte del viaje. No sé qué vaya a pasar. Si vayan a hacer un traspaso por Giannis Antetokounmpo, que se está hablando mucho, o lo que sea. Pero esta temporada de los Knicks, para nada fue un fracaso. Para nada. Y nada, señores. Me voy a despedir aquí. Espero que de verdad esta narrativa pare con Karl Anthony Towns para dañar su imagen, dañar su reputación como jugador. Qué bueno que el que sabe de baloncesto va a ser consciente de que la realidad es que Karl Anthony Towns fue el tipo más importante para los Knicks durante esta serie y probablemente durante todos los playoffs. Y nada, hay muchas cosas que trabajar, por supuesto que sí. Tiene que ser mejor a nivel defensivo, por supuesto que sí. Tiene que dejar de dar faltas estúpidas, por supuesto que sí. Pero no vamos a forzar una narrativa. No la vamos a forzar. Y nada, como dije, me despido aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte el contenido en todos los lados, en todas las redes sociales. Y lo más importante de todo, luego de comentarme ahí abajo cuál es su opinión acerca de este tema, suscríbase, ¿ok? No, perdón, eso no es lo que iba a decir. Deje su preciado like. Eso no es lo que iba a decir. Hablamos ahorita. Esto fue Crunch Time.